Proteus, donde el proyectico de la vez anterior. Y voy a abrir. Entonces estamos analizando las regiones de operación. Habíamos dicho que había una región de corte, ¿sí? Donde pues simplemente no había conducción entre el colector y el emisor, puesto que en la base no se generaba ningún tipo de corriente. Y todo el voltaje entonces recaía en el transistor como tal, ¿sí? Y que ese valor era entre 0 y como 0,50 y algo, ¿sí? Que antes de ese valor simplemente no había ningún tipo de corriente ni en la base ni de colector a emisor. Que una vez se superaba el voltaje de barrera, ahí empezaba a haber una pequeña conducción y a medida que iba aumentando, esta llegaba y empezaba a amplificar y llegaba a un punto de tal forma que la corriente ya no podía dar más. O en ese punto donde la corriente ya es la máxima, sí, se llama el punto de saturación o región de saturación, que en este caso, aquí medio moviendo, es en 1,01 voltios, donde llega a la máxima corriente de 11,6. Si ustedes observan, la corriente aquí entre colector y emisor de 11,6, 11,8, poco más, un poco menos, nosotros podemos empezar a seguir aumentando, 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 y va a saturarse, se va a saturar realmente esta corriente de colector, ¿sí? Que finalmente es con la que vamos a hacer el análisis o la comparación con la corriente de base para saber cuál es la ganancia de nuestro sistema. Pero más allá de eso, porque ahorita apenas vamos a analizar lo que es la región de amplificación, sí, o la región activa, que se llama, vamos a hacer una pequeña aplicación que les voy a pedir. Bueno, primera pregunta. ¿Todos tienen protoboard? Chachos, ¿todos tienen protoboard? Bueno, Dani dice que por el momento no. ¿Y el resto? Pues yo sí tengo. María, si tiene. Teban, si tiene. Oscar tiene. Sí, profe, pues me toca buscarla, pero sí. Listo. Santi dice que no. Ah, fue mucho. Porque antes de ir al laboratorio, quiero que hagamos 4 cositas, 4 montajes muy sencillos, mmm, desde sus casas, porque no necesitan pues medidor de voltaje, no necesitan eh, casi nada, o sea, simplemente es como montarlo y ver las aplicacioncitas. Y el laboratorio donde sí toca tomar datos, donde toca hacer la curva, donde toca ver varias cosas, ese pues sí es un poco más carnudito, todo. Pero por el momento las 4 aplicaciones, inclusive las tengo acá, bueno, creo que las tengo por ahí. ¿Ah? Sí, acá, acá. Tenemos tres aplicaciones de el transistor en corte y saturación. Uno es el inversor de giro o puente H. Otro son LEDs intermitentes, simplemente son dos LEDs intercambiando el encendido y el apagado.
tenemos otro que es el sensor de presencia infrarrojo. Esas son tres aplicaciones de el transistor como, como interruptor. Recuerden que los transistores tienen dos grandes aplicaciones: conmutación y amplificación. Venga. Ven, niño. Recuerda entonces, inclusive voy a devolverme un poquito acá. ¿Dónde tiene? Es utilizado como amplificador en análoga y como interruptor en digital. ¿Sí? Usarlo como interruptor es simplemente que esto va a funcionar simplemente como un simple switch. O deja conducir o no deja conducir. ¿Y cómo es? No deja conducir, es decir, está en corte, o deja conducir todo, es decir, está en saturación. Esos tres elementos, estas tres aplicacioncitas, el inversor de giro, el LED intermitente y el sensor de presencia, son simplemente aplicaciones del transistor como interruptor. Y una cuarta, y una cuarta que no lo veo. Acá, sensor de detector de luz. Mientras que este sensor detector de luz, este sí, vamos a usar el transistor como parte de amplificación. Lastimosamente, pues el LED no nos va a permitir mucho ver el paso pequeño, pero por lo menos podríamos analizar ahí un par de cositas. Entonces, estos cuatro circuiticos, el sensor detector de luz, bueno, ¿qué van a necesitar? Una batería una batería de 9 voltios para los cuatro circuitos. Una batería cuadrada puede ser. Van a necesitar varias resistencias, un un fotorresistor, dos LEDs, mínimo cuatro transistores, a no ser que quieran comprar cada transistor por cada montaje, pero realmente estos montajes no valen más de 4.000 pesos completos. Sí, bueno, lo que más vale es la batería. La pilita, pues, sí es que la van a comprar. Tenemos acá otros dos transistores, dos capacitores electrolíticos de 2.2 microfaradios, resistencias de 22K. Y por acá tenemos un emisor y un receptor infrarrojo. Sí, un LED infrarrojo y un receptor infrarrojo. Y aquí trae tres resistencias, transistor y otro LEDcito. Entonces, realmente son aplicaciones bastante sencillas, pero lo que que nos van a permitir ver como el funcionamiento como interruptor del transistor. Sí, entonces me gustaría, bueno, que los que no tengan lo puedan gestionar. Realmente no hay afán con esto. Inclusive yo les puedo dar plazo hasta la semana de parciales, ¿sí? Para que lo monten en su casa, sin afán, sin ningún misterio. Mientras que en laboratorio, pues empezando que en laboratorio apenas vamos a ver las aplicaciones de Dios, laboratorio de Dios. Entonces, hay que tener como paciencia. Nos vienen hartas prácticas, hartas cositas en laboratorio, en casa, para que empecemos a montar y ya dejemos de ver como, o bueno, o hagamos algo paralelo a tanta teoría. ¿Sí? Listo. Entonces, habían dos cosas. La primera es, saturación va entre acá 0.49, por ejemplo, yo voy a poner 0.49. 0.5. Voy a editar este entre 0 y 0.5. ¿Sí? Ahí puse mi fuente de voltaje, ¿sí? De tal forma que no importa cuánto varíe en esta zona, entre 0 y 0.5, no va a haber corriente fluyendo en ningún lado, ni en la base, ni en la base, ni en el colector. Entonces, esta es la zona de corte. Cualquier voltaje por debajo de 0.5 me va a impedir que haya circulación de corriente. Y luego me dice, vea, de 1
de 1.01, lo voy a poner desde 1. De 1, perdón, mínimo sería 1. Por ejemplo, digamos hasta 9 voltios. Vea, no importa usted qué tanto agrande acá, de 1 a 9 voltios, desde que ya el colector esté en su máxima corriente, ya no hay forma de incrementar más. Sí, vea que el colector siempre está con la misma corriente. Ahí ya está en saturación, ya no importa usted cuánta energía más le meta, ya él llegó a su tope máximo. Y hay otro que es el 3. Ah, bueno, entonces aquí veníamos apenas hasta ahí, dejamos la clase anterior, corte y saturación. Sí, hasta ahí dejamos la clase anterior. Ahora, hay una última zona. Ah, bueno, entonces esa corte y saturación es para utilizarlo en aplicaciones digitales, on-off, prende y apague, ¿sí? Abra o cierre. Esta simplemente son aplicaciones para digital. Pero hay la aplicación generalmente para electrónica análoga es la que se utiliza como amplificador y se ubica en la región activa de ese transistor. Entonces nos dice, puede dejar pasar más o menos corriente. La ganancia de corriente es un parámetro que relaciona la variación que sufre la corriente de colector para una variación de la corriente de base. Los fabricantes lo especifican en la hoja de datos, también aparece como HFE. Esto es lo que nosotros podríamos llamar, voy a anotarlo acá, ganancia, ganancia, la ganancia del transistor. ¿Sí? Y pues en este caso, la unión base emisor está polarizada en directo y base colector tiene polaridad inversa. Pero más allá de eso, lo que importa es este parámetro beta que en la hoja de especificaciones a veces aparece como HFE. Y es el lugar donde el transistor amplifica la señal a partir de una corriente de base muy pequeñita, puede agrandar a una corriente de colector bastante grande. Nosotros, a partir de prueba y error, acabamos de determinar que ese valor está entre 0.5 y 1. ¿Sí? Observando cómo varía. Ah, bueno, creo que era un poquito antes. Acá, 0.89. 0.89 realmente. Es una región bastante pequeñita que tiene que ser bastante bien sintonizada. Entonces vean, entre 0.5 y 0.83 se alcanzan las variaciones. Por ejemplo, lo voy a dejar en punto 75. ¿Sí? En punto 75, aquí en la corriente de base están entrando 36.1 microamperios. ¿Sí? Una corriente muy, muy pequeñita y la está amplificando hasta 7.14 miliamperios. Entonces yo les digo, muchachos, solo con esa prueba, ¿cuánto vale beta? ¿Sí? Que es corriente colector dividido la corriente de base. Es decir, ¿cuánto ha logrado amplificar? ¿Cuál es ese factor que me logró amplificar esta pequeña corriente, una tan grande? Entonces es corriente colector dividido corriente de base. ¿Cuánto daría eso? Muchachos, ¿cuánto da esa división entre la corriente de colector y la corriente de base? Nata, ¿de pronto tienes la calculadora por ahí a la mano?
Listo. De pronto, si nos regalas el resultado de cuál es la relación entre la ganancia de colector y la ganancia de base. Bueno, alguien que ayude a Nata. Entre las chicas, vale. Vale, ¿tienes calculadora ahí a la mano? Bueno, nos puede regalar de pronto el datico para corroborar lo que Nata también está calculando. Es corriente de colector dividido corriente de base. Profe, pero Dime. profe, ¿cuál es cuál? Si te ubicas con los pines del transistor, ¿cuál es base, colector y emisor? ¿O todavía no los tienes así en Sí. mente? El colector es el de aquí arribita, ¿sí? Entonces la corriente de colector es 7.14 miliamperios. Y sería dividido por la corriente que está conectada aquí a la base, que sería esta, 36.1 microamperios. Entonces es dividir este sobre este. Eso da 0.20. Pilosa con las unidades, ¿vale? ¿Sí? Mira que uno es miliamperios y otro es microamperios. No es solo los números, sino también las unidades. .78. 197.78, profe. Perfecto, confirmando lo que muy bien nos decía María. Nata, de pronto dices que te dio en kiloamperios. Sí, pilosa, porque en la calculadora literalmente era, por ejemplo, ¿cuánto es? 7.14 exponente a la menos 3, exponente a la menos 3, y eso era dividido por 36.1 exponente a la menos 6. Esta era como la operación. Era miliamperios, ¿sí? Miliamperios dividido microamperios. Y eso muy acertadamente dice que da una ganancia de 197.78. Esa diferencia entre estos dos quiere decir que lo que le entra acá es amplificado casi 200 veces. Si estuviéramos hablando de algo más grande, es como si nosotros le metiéramos ahí 1 voltio y salieran casi 200 voltios. O si le metiéramos 1 amperio y salieran 200 amperios. O sea, la amplificación es gigantesca en esa zona activa. ¿Sí? Y por eso se dice que que el transistor está en su etapa de amplificación. ¿Sí? Fuera de eso, si nosotros nos venimos, entonces vamos a ver, 2N22, 22 datasheet, nos dice que el transistor 2N2222 tiene una ganancia, vamos a confirmar a ver si realmente estamos dentro del rango. Nos dice que ese transistor tiene una ganancia, vea, HFE, aquí no se llama beta, como no, aquí no, nosotros lo podemos tener como beta o como HFE, es exactamente lo mismo, el HFE o el beta es lo mismo. Y nos dice que ese HFE está, ay, pucha, de 75, no, venga que yo lo había, realmente está entre
Será el fabricante. Espera, abrimos otro datasheet. 2N2222. Vamos un segundo. Aquí sí, aquí este realmente no sé el otro, yo creo que era el de, o sea, otro fabricante lo tenía, porque me dice, vea, el HFE de un 2N2222, que es el transistor más básico de todos, sí, y a pesar de eso es sumamente flexible, poderoso, sí, o sea, puede servir casi para casi todas las aplicaciones. Esa ganancia está entre 100 y 300. Si le amplifica más de 300, le vendieron un 2N2222 recargado. Y si tiene menos de 100, ya puede estar entrando en fallo el transistor. Entonces sería bueno pensar en cambiarlo. Pero en este caso nos dio exactamente en toda la mitad. ¿Cuánto acá? Nos dio, bueno, aquí, en 197.78. En toda la mitad de este, entonces estamos exactamente en la mitad de la ganancia de este transistor. ¿Sí? Entonces, realmente, esta zona es la que se utiliza en electrónica análoga para todo lo que es amplificación de audio, de video, de datos, de transmisión, en fin. Todo lo que sea necesario, todo lo que se haga con electrónica análoga a partir de transistores, realmente está en este rango. ¿Sí? En este rango para el 2N2222. Puede que si cambiamos el transistor, el rango puede que sea más grande o más pequeño. Sí, pero entonces ahí tenemos las tres zonas o regiones. La de corte, donde no deja pasar nada, la de saturación, donde está al máximo, y la zona activa, que varía con respecto, que la corriente de colector varía con respecto a la corriente de base. Y tenemos aquí un pequeño resumencito, ¿sí? De la señal de corte, y si quieres lo ponemos, bueno, voy a ponerlo entre 0 y 1. Voy a ponerlo nuevamente entre 0 y 1.2 como por no alejarme mucho. Entonces nos dice, vea, el corte, desde que el voltaje entre la base del emisor sea menor a 0.7, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a poner acá en 0.4, ¿sí? Mientras este voltaje sea de menor a 0.7, simplemente va a haber una corriente colector 0. Sí, señor, vea, corriente colector 0. ¿Va a haber una corriente de base? 0. Sí, señor, corriente de base 0. Va a haber un voltaje colector emisor de VCC. Aquí nosotros tenemos VCC de 12 y sí, señor, entre el voltaje, entre el emisor, perdón, entre el colector y el emisor, sí, señor, ve aquí el VCC. Todo el voltaje que está acá, mientras no haya corriente en la base, va a estar directamente en el transistor. Los mismos 12 voltios de acá van a estar acá. Ahora, la zona activa, entonces ya me voy a ir para el otro lado. La zona activa nos dice, perdón, la zona de saturación nos dice, vea, la corriente colector va a ser la corriente base por la ganancia, por beta. Ah, pues nosotros ya la calculamos. Entonces, 440 microamperios, como por 200, como por 197 de ganancia, nos debe dar aproximadamente 11.6. Sí, y eso que ahí estoy no en el punto de saturación exacto, porque el punto de saturación es más o menos acá. Realmente es de 187 por 197 de ganancia, más aproximadamente 11.6. Y eso que eso también dependerá del valor de la resistencia y todo. Pero sí, ahí estamos, que debe ser, que esa corriente debe ser menor a este valor. Si lo seguimos aumentando, ¿sí? Esto
esa corriente debe ser menor a este valor máximo. Luego nos dice, vea, la corriente de base es al contrario. Debe ser la de colector dividido beta, pues simplemente es la operación contraria. Entonces, pues si confirmamos una, pues la otra obviamente debe quedar confirmada. Luego nos dice, vea, el voltaje entre el colector y el emisor debe ser aproximadamente de 0,2 o por esos laditos. En este caso, a nosotros nos da con este transistor 2N2222, nos dice que ese voltaje es de 0,42. Y si ustedes notan, así intenten hacerlo variar bastante, ¿sí? Podemos hacerlo, perdón, yo agrando nuevamente por ejemplo, hasta 9 voltios en la base. Yo lo puedo seguir agrandando y él no va a bajar de cierto valor. Si ustedes notan, entre más de 5 voltios, ¿sí? Entre 5 voltios para arriba, él ya llegó a su mínimo valor, que es de 0,37. No es el 0,2 que dice acá, pero pues ahí medio lo aguanta. Y el otro está entre la base y el emisor. ¿Sí? Nos dice que la base y el emisor está alrededor de 0,7 voltios, y si recuerdan ahorita pues yo lo tenía hasta 1,2, que era el punto como de saturación que habíamos encontrado, y efectivamente nos dice que ese valor es de 0,76. Obviamente es el valor con el que se queda para saturar la barrera de conducción del diodo interno del transistor. Entonces, más o menos, ahí tenemos un pequeño análisis de las regiones. Acá tenemos región de corte, es como si fuera un interruptor activo. Región de saturación, como si fuera un simple cable o un interruptor cerrado. Y la región activa es esa zona donde me puede amplificar totalmente el sistema. Si lo vemos como con esa analogía de una válvula, ¿sí? O de un sistema hidráulico, tenemos que mientras no haya nada en la base, simplemente no fluye el agua. ¿Sí? Tenemos que si en la base pues ingresamos lo suficiente para que para que el sistema se abra, entonces dejará pasar toda la corriente. Y en la zona activa, ¿sí? Dejará pasar tanta corriente como la base le diga. ¿Sí? Sin estar cerrado y sin estar totalmente abierto, sino unos valores intermedios que dependerán totalmente de la manipulación de la base o de la llave o como lo queramos ver. ¿Sí? Teniendo esto en mente, entonces, por favor, vamos a hacer el primer montaje en corte y saturación. Es un montaje que sirve muchísimo, 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 y que comercialmente los venden para las diferentes plataformas, para Arduino, para Raspberry, tarjetas análogas, venden de todo un poquito de este mismo circuito. Este circuito se llama un puente H. Este puente H nos permite hacer la inversión de giro de un motor DC, y solo de un motor DC, porque los motores AC requieren otro tipo de sistemas para poder, digamos, hacer su cambio de sentido. Entonces, muchachos, por favor, tómense estos 10 minuticos para que lo monten. Ah, bueno, antes de que empiecen a montar, muchachos, ¿tienen alguna duda de todo lo que hemos visto entre la clase pasada y esta clase? Lo que es, qué implican las regiones, por qué se puede usar de una forma o de otra. ¿Hay alguna duda? ¿O vamos bien? Bueno, si vamos así de bien, bien pueda monten el circuito. Profe, Sí, dime. ¿cuándo va a subir el PDF a la plataforma? Por favor. Ay, no está subido. No, señor. Ay, qué pena. De inmediato.
Y ya les pongo para que puedan volver a ver la imagen. Ya, ya. Qué pena, yo les subo. Listo, ya está ahí en la plataforma. Ahora sí los dejo con el montaje. Muchas gracias por recordarme y qué pena. Tuve bastantes tareitas institucionales. Sí, entonces de fin de semana fue un trabajo diferente.
Listo, muchachos, la de 45. ¿Cómo les fue? ¿Sí lo montaron? Quiero ver el montajito de cada uno. Entonces empecemos en orden. Dani, ¿me puede por favor compartir su montaje? Profe, bueno, estoy en ello. Ah, listo, bien. ¿Necesitas más tiempo? Don Sí, Esteban. profe, un poquito. Ah, listo, listo. Sí, Entonces, profe, otro momentico, porfa. listo. Bien puedan. Bien puedan, muchachos. Entonces hasta las 50, ¿ok? Bueno, sí, hasta las 50.
Listo, muchachos. Si pueden terminar, bien pueda Dani, si terminó, nos comparte un momentico. Listo, profe. De una. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Listo. Listo, pero aquí está. Listo. Bien, 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 bien. Y salpar. Perfecto. Gracias, Dani. Listo. Don Teban, bien pueda. Pero regálame un momento que el programa me trabó y yo hay que volver a empezar. Listo. Pipe Santiago, bien pueda. Profe, yo no lo he terminado, sigo, pues estoy buscando todavía unos componentes y no lo he acabado. Listo. María, ¿lo tienes? Sí, profe, ya le presento pantalla. Bien pueda. Listo, tenemos bien, bien, bien. Y el otro sale para acá. Perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Listo. Nelly, bien pueda. ¿Lo tienes? Sí, profe, ya voy. Bien pueda. Acá, perfecto. Y bien, bien, perfecto. Listo. Gracias, Melis. Muy bien. Nata, ¿lo tienes? Perfecto. Dale. Bien, arriba. Perfecto. Y uno es perro, excelente. Bien, bien. Muy bien. Y finalmente, vale, por favor. Profe, ya se lo presento. Ya voy. Listo, dale. Esteban y Pipe, ¿necesita que les muestre un ratico más el montaje o ya? Pues, profe, yo le tomé captura al montaje, pero todavía no he terminado, estoy un poquito, pues, embalado con él. Profe, como, es que no me sale el que va después de la batería, no me sale. Este switch, puede buscarlo simplemente como switch. Switch, ¿sí? Y de esos Profe, ya lo switches, tengo. ya, listo. Listo, empezamos con parte. Y es el SW ROD 3, acá 5 más arriba del que aparece por defecto. Listo, profe, pues ya me voy a poner a terminarlo, a ver cuánto me demoro. Listo, Pipe, porfa. Y bien, pues, ya te van. Profe, ya lo va a transmitir. Listo, bien. Ah, buena, yo muteado. Listo, bien, bien. Y la otra sale bien, perfecto. Una, dos. Bien, bien. Excelente. Muy bien. Listo, profe. Listo. Vale, de pronto ya lo tiene. Profe, ya me falta una cosa y ya se la presento. Listo. Bueno, y los Santiagos se nos desaparecieron, al igual que Oscar. Chacho, recuerden que el carrito
Ya debe estar en su parte física para dentro de 15 días. Todo montadito. Vale, ¿y qué te falta? Profe, ya está viendo. Listo, ahora sí. Listo, tenemos. Bien, bien. Va para abajo, va para bien. Y excelente, perfecto, todas de un K. Muy bien. Listo, muchachos, muchas gracias a todos. Si ustedes observan, es un circuito muy básico. Hay unos más robustos, hay unos con doble transistor, hay unos. Profe, Señor. qué pena entrar hasta ahorita, es que tuve problemas con el internet. Uy, Juancho, sí. Juancho, por el momento estamos haciendo este montaje para que porfa lo intente hacer. Entonces, este Espere un montaje, momentico, yo le tomo un pantallazo y lo hago. bien pueda. Listo, De una, Juancho, bien pueda. Entonces, gracias. este circuito tiene varias variantes dependiendo la potencia del motor, ¿sí? Obviamente el 2N2222 es bueno, pero tiene un máximo de corriente que soporta. Si el motor realmente exige bastante corriente, pues se va a quedar muy cortico nuestro 2N2222, que si nosotros vemos, permite hasta, vamos a ver, eso es solo la característica. Y quédate shit. Si no es cortico por un lado, tomarlo por otro. Vamos a ver. No me dice cuál es la máxima que soporta. Y en el de ahora sí me la decía. Dice que este 2N22 soporta una corriente de colector de 800 miliamperios, es decir, casi pues, 0.8 amperios. Para ser un dispositivo tan pequeño, realmente resiste bastante corriente. Pero si usted empieza a pedirle más de 800 miliamperios, empieza a fallar el transistor. Si no es que lo quema del todo. Entonces tendría que pasar a un transistor de mayor potencia. Para ello, por ejemplo, está el TIP 41, que el TIP 41 es exactamente el mismo 2N2222, físicamente es un poquito más grande, ¿sí? Físicamente es un poquito más grande, pero vamos a ver qué tanta corriente soporta. El TIP 41
nos dice que soporta una corriente de colector bueno, una corriente pico entre 6 y 10 amperios en DC y soporta hasta 2 amperios en la base. ¿Sí? Entonces realmente es uno muchísimo más robusto, ¿sí? O sea, soporta pues bastante corriente, pero su ganancia es mucho menor. Si ustedes recuerdan, la ganancia del 2N2222 era entre 100 y 300, esta tan solo es entre 15 y 75. Esos son los valores máximos de ganancia. Entonces no tiene mucha ganancia, pues no tiene tanta ganancia como el 2022, pero soporta casi 10 veces más de corriente. ¿Sí? Entre 6 y 10, digamos 6 para no exagerar, y pues para dar de 0.8 a 6, bastante diferencia. ¿Sí? Entonces dependerá la necesidad del motor, uno pondrá acá un transistor diferente, dependiendo la necesidad de corriente de este motor. ¿Cómo funciona? Pues simplemente aplicando los principios de las regiones de funcionamiento de corte y saturación. Si ustedes observan, tengo una sola fuente, muy diferente al montaje que hicimos ahora, donde tenía una fuente para el colector, para aquí la parte de potencia, y una fuente independiente para la parte de control en la base. Pues muy sencillamente, si yo solo tengo, por ejemplo, una sola batería, ¿sí? Yo puedo simplemente aprovecharme de esa batería y alimentar tanto la base como los colectores, ¿sí? ¿Con qué es que juega uno ahí? Pues con el valor de las resistencias, ¿sí? Para que entonces llegue más o menos corriente directamente a la base, ¿sí? Y prácticamente la corriente que se viene para el colector es totalmente independiente de la que se viene a la base. Como pueden ver acá, entonces tenemos un switch de 3 posiciones. Mientras está en el centro, ¿qué ocurre? A ninguno de los transistores le llega corriente a la base. Sí, a ninguno. Bueno, me gustaría mover, sí. Me gustaría que todos colocáramos unos medidores de corriente. Sí, les pido por favor que coloquemos unos medidores de corriente. Para que visualicemos en cuánto están las medidas. Profe, Señor, pero es que yo he tenido mala conexión y pues yo escuché que tocaba mostrar eso, entonces pues yo lo tengo hecho, entonces no sé si lo mostraron o tocó mandárselo para ver si, porque a mí no se no, puede solo era conectar. mostrar. ¿Yo Bien se lo pueda. muestro o...? El Pues lo ejercicio hice. sí. Sí, Sí, ya voy a pedir que ya le va a dar la pantalla para que la comparta. listo. Pues no he estado casi en clase, pues no, lo hice así como usted lo mostró, profe, pues igual. Listo. Ahora sí, con los 4 medidores de corriente. Y los ponemos todos en miliamperios, por favor. Perdón, todos están en la base. No, sí, démosle en miliamperios a ver si nos muestra alguna medida. Ya vamos a mirar, don Oscar. Tranquilo, profe. Oscar, ¿de casualidad sabe algo de Santi Martínez? Profe, ni idea. Pues él no me ha dicho nada así como para avisarme o algo. Listo. Listo, no, Oscar, me comparte, nos comparte.
Listo. Listo, Pues lo- tenemos bien a la base y bien, bien. Perfecto, ya. Ya sabes que le coloque los medidorcitos, así como los tenemos nosotros. Creo que tengo solo una cosita errónea y sí es la forma como los conecté acá. Sí, conecté negativo donde no era. Entonces ya dejo de compartir, profe. Sí, 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 en resto. Sí, positivo por donde entra y negativo hacia el otro lado. Listo. Listo. Tenemos allí ya nuestro montaje. Si lo ponemos entonces a funcionar, mientras ninguno de los switches esté abierto, se cierre, sí, simplemente no estará haciendo contacto con nuestra fuente. Como no hay contacto con la fuente, simplemente no está fluyendo ninguna corriente hacia la base de ninguno de los transistores. Ahora, ¿cómo está la configuración de esto? Si notan, la del switch de arriba está conectado al transistor superior izquierdo y al mismo tiempo va a estar al transistor inferior derecho. ¿Sí? Por un lado, entonces analizando el de aquí arriba, el superior derecho, cuando este le llegue corriente, ¿qué va a ocurrir? El colector va a dejar fluir, entonces va a venir por acá el colector y le va a entregar la parte positiva, la energía positiva a este elemento. No va a venir, no va a seguir aquí por debajo porque este transistor no está conduciendo. Entonces toda la corriente se va a venir para acá. Ahora, el transistor de la parte superior derecha, como no tiene nada de corriente en la base, no está conduciendo. Entonces por acá no está pasando nada. Pero ¿qué está pasando con este de aquí abajo? Ah, que este de acá sí está conduciendo. ¿Pero qué está conduciendo? Simplemente la patica derecha de nuestro motor, ¿hacia dónde? Hacia tierra. Entonces, ¿qué le está llegando? Por un lado, los 9 voltios y por el otro lado, directo a tierra. Entonces, como consecuencia, nuestro motor irá girando en un sentido. Cuando yo cambio acá de sentido, o el switch de posición más bien, ahora el que va a conducir, ¿quiénes son? Va a conducir el superior derecho y el inferior izquierdo. El superior derecho va a dejar fluir la corriente por el colector de los 9 voltios. Entonces, por acá los 9 voltios, él intenta bajar, este no está conduciendo, entonces es como si estuviera abierto, entonces toda la corriente va a venir por acá. ¿Sí? Y cierra el circuito por acá, donde este segundo transistor está conduciendo. Entonces viene por acá y cierra el circuito. Y entonces ahora, donde era positivo antes, ahora es negativo, y donde era negativo, ahora es positivo. Entonces van a hacer como una combinación, así como en diagonal, este con este, y si no son esos dos, es este con este. Y si lo tenemos en medio, donde ninguno de los dos conduce, pues muy sencillamente no va a haber ningún problema. Nada va a conducir. Entonces, por ejemplo, allí, ahí ya lo puse a correr, si le damos al primer switch, entonces, hay dos que no están conduciendo, que están en 0 miliamperios, ¿sí? Entonces, estos dos no están haciendo absolutamente nada. Entonces, como si solo existieran este de acá
en la parte superior izquierda y este de acá en la parte derecha. Entonces, como si simplemente cerraran el circuito acá. Entonces, el motor se está moviendo en contra del sentido de las agujas del reloj o antihorario o como ustedes lo llamen. Si volvemos a bajar y dejamos en el centro, todo vuelve a 0 miliamperios. Pero si lo bajamos al switch de abajo, ¿ahora qué va a ocurrir? Ahora el de abajo está conduciendo, ¿sí? O bueno, por lo menos a tierra, y el de arriba está conduciendo, o por lo menos en el colector está dejando fluir los 9 voltios de la batería. Y entonces ahora el motor está fluyendo en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario. ¿A todos les funciona así? Muchachos. En mi caso sí, profe. Perfecto. ¿A alguien le falló? ¿No le marcó nada? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿O vamos muy bien? Excelente. Entonces, muchachos, esto es el primer circuitico que ustedes van a montar. ¿Sí? En el protoboard son simplemente 4 transistores, 4 resistencias y un switch. El motorcito y la batería. ¿Sí? Eso es todo. Motor cualquiera, puede ser chiquitico, por ahí de un carro de juguete que tengan, puede ser cualquier tipo de motor. Yo sé que en todo ladito alguien tiene un motorcito. Si ustedes no tienen, lo piden prestado, algo que es muy sencillo. Así cualquier motor servirá. Pero si el motor es grandecito, deben tener cuidado con cuál es la corriente que consume. ¿Sí? Pueden hacer inclusive una pruebita solo con el motor y la batería para ver cuál es la máxima corriente que consume. Dependiendo de esa corriente, pueden usar este transistor 2N2222 o si consume más, pues pueden ir simplemente a el tip 41. ¿Sí? Lo otro es el patillaje o la forma como están los pines. Por ejemplo, acá nos dice, bueno, no nos dice, que datasheets tan podridos. A ver, María, no puedo creer que no me muestre el patillaje en un datasheet. Bueno, se necesitan conocer la distribución de pines. Por ejemplo, entonces ponemos 2N, 22, 22. Pines. Sí, entonces nos dice, vea, para usted usar un 2N, 22, 22, sabemos que tiene tres paticas, 3 terminales. Viéndolo desde el frente, desde la partecita cuadrada donde van a estar la referencia, aquí va a decir 2N2222, el fabricante, en fin. Entonces dice, mirándolo de frente, usted va a tener patica 1, patica 2, patica 3. ¿Sí? Terminal 1, 2 y 3. Donde el 1 va a ser el emisor, donde el 2 va a ser la base y donde el 3 va a ser el colector. Entonces, en el momento de montarlos, debemos tener mucho cuidado con esos terminales, que no vayamos a conectar uno donde no es, en fin. Entonces, aquí inclusive hay otra imagencita donde tenemos pin 1 emisor, pin 2 base, pin 3 colector. Misma configuración. Entonces, es emisor, base, colector. Terminal 1, 2 y 3 viéndolo desde el frente. Ese se lo aprende casi una memoria porque es el transistor, digamos, más versátil y fuera eso de los más baraticos. ¿Sí? Entonces allí tenemos, acá tenemos otra imagen directamente con emisor base colector, viéndolo directamente en la parte plana. Filoso, siempre lo deben ver desde la parte plana.
¿sí? Entonces, para que lo puedan montar, sepan cómo es allí. Cualquier tipo de referencia de transistor o dispositivo, uno debe conocer bien cómo es el patillaje, cómo se conectan los pines, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Bien, don Oscar, no sé cómo irá de pronto con el montaje para que nos lo comparta un momento. Ya le voy a caer el antena a Oscar. Bueno, ni modo. Entonces yo les comentaba que íbamos a hacer, por ejemplo, estos circuiticos sencillitos como para aplicaciones simples, ¿sí? Vamos entonces a montar en este momento el de los LEDs intermitentes. ¿Qué implican estos LEDs intermitentes? Lo primero es que deben haber dos transistores, uno por cada LED. Y lo otro es que la activación en la base, ¿sí? La va a dar la carga y la descarga de los capacitores. Y resulta que la carga y la descarga de los capacitores o el tiempo de carga y descarga la da el valor del capacitor y la resistencia que está previo a él, ¿sí? Eso se llama un tau. Tau es el tiempo de carga y descarga y ese tau está dado por R por C, la capacitancia por la resistencia que está conectado a ese capacitor. Entonces, en este caso serían 22 kiloohmios por 2.2 microfaradios, ¿sí? Entonces, eso va a dar un tiempo de descarga y entonces, por tanto, podemos modificar qué tanto van a variar. Por el momento, entonces, los invito a que montemos los transistorcitos de esta manera. ¿Sí? Bueno, nuevamente me gustaría que colocáramos antes de la base, los medidores de corriente. Sí, por favor, realizar el montaje. Yo que no la mamadera de gallo, pero quería dejárselo lo más grande posible. Voy a bajar estas. Nada. Ahí más o menos. Bien, pues muchachos, 10 minuticos para que lo monten, por favor.
Muchachos, ¿cómo les fue? ¿O aún no terminan? ¿Falta alguno por terminar? Bien. Entonces, tenemos una aplicacioncita donde tenemos dos LEDs, podrían ser dos motores, podrían ser dos elementos de alta corriente, manipulados o controlados simplemente. Obviamente a este también toca poner los miliamperios, los dos medidorcitos, controlados directamente de una muy pequeña corriente que carga y se descarga en el capacitor, o que genera la carga y descarga del capacitor más bien. ¿Sí? Cuando lo pongo a funcionar, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué no me quiere parpadear? ¿Será que alguno de ustedes le parpadea? Mira que ya lo tenía listo y le puse los medidores y ya no quiere parpadear. ¿Alguno le parpadeó? Muchachos. A mí sí, profe, pero le tuve que variar el potenciómetro. Exactamente, sí, yo lo estaba variando, pero ni así me quiere coger. Sí, a mí sí. Mira, mira, no, es que usted lo tenía listo, o sea, pues pero lo dejé ahí, ya lo tenía listo. Mira, no quiere parpadear, voy a guardar, cerrar y volver a abrir. Muchachos, ¿a alguien más le parpadeó? ¿A nadie más? ¿Solo María está conectada? Hombre, vamos bien. Sí les parpadeó, porque mira que a mí me bloqueó el berraco, no sé. Eso está funcionando por todo lado. Acá está funcionando. Ve, qué raro. Profe, a mí me prenden, pero no Profe, parpadean. profe, ¿y no influye en algo que no esté conectada a la otra parte del potenciómetro? No, no, no influye en nada. Podríamos simplemente cerrarlo acá, pero sería lo mismo. Como solo estamos usando el potenciómetro no como un divisor de voltaje, sino como una resistencia variable. Pero pues lo podemos conectar sin ningún misterio. Acá y listo, vamos a ver si con nada se soluciona. Pero no, no sé si fue que me bloqueó mi Proteus o qué, porque estaba funcionando perfecto el parpadeo. María, ¿nos puedes compartir tu pantalla, porfa? Algo pasó, fue con mi simulador. Sí, profe, ya voy. Gracias, María. No sé si a ninguno más le parpadeó, solo a María. Dani, Pipe, Nata, Meli, Vale. No, No, profe, profe, a mí yo me también siento, prendió, pero no pero parpadea. no parpadea. No parpadea. Cosa tan curiosa. ¿Será que con ponerle los medidores de corriente nos la tiramos en algún punto? ¿Qué? Mm. Voy a copiarlo y voy a generar un nuevo archivo a ver. Listo, profe. Gracias, María. Vamos a ver. Si están viendo toda la pantalla de María, observan que los LEDs están parpadeando a una velocidad. Cuando ella disminuye la resistencia, la velocidad empieza a disminuir. ¿Sí? Porque el tau
se hace mucho más grande, entonces el tiempo de carga y descarga se vuelve más lento. Pero si ella incrementa, por ejemplo, el potenciómetro, la velocidad de los LEDs ya se vuelve muchísimo más alta. Inclusive, a veces parece que estuvieran hasta constantemente prendidos por pues, la alta velocidad. María, muchas gracias. Yo quiero hacer una cosa, lo voy a pegar como nuevo. Luces intermitentes. Profe, el mío ya parpadea. ¿Y qué le hizo? No, me hacía falta acomodarle una resistencia, pues, que era de 1K, no se la tenía. Pues mira, aquí a mi este berraco no me quiere funcionar. Ahí lo puse en un nuevo, voy a compartir pantalla. Pero parece que es más el Proteus y cualquier otra cosa, porque pues estaba funcionando full. Y Profe, vea que pero María... tenían que parpadear los dos al mismo tiempo porque me parpadea uno y luego el otro. No, es uno y luego el otro. No. Son en dos tiempos diferentes. Mientras uno está encendido, el otro está apagado. Sí, vea este berraco, ¿no? Bueno, ahí ya les queda el montaje para que lo hagan el protoboard. No sé el Proteus qué fallo le vio, porque todo está 1A. O sea, es un montaje muy sencillo realmente, como para que haya fallado. Y para eso, pues no, a mí ya me está funcionando. O sea, lo que mostró Mario ahorita, eso era lo que tenía que dar. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre que nuevamente tenemos una sola batería alimentando los colectores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ¿qué pasa con los LEDcitos? Tienen la parte positiva conectada directamente. ¿Qué le falta? Cerrarse a tierra, ¿sí? Falta que la corriente pueda hacer su retorno hasta la tierra, ¿sí? Como depende ese paso a tierra, depende del transistor, realmente el encendido o la cantidad de energía que le va a llegar dependerá de la corriente que le llegará a base. Ah, listo. Entonces, una parte es la etapa de potencia, que es lo que va por arriba y en el colector, y otra es la pequeña corriente que se requiere para activar esta base de esta corriente. Por eso, podemos usar un simple capacitor como control de esa corriente. ¿Sí? Y entonces, ya lo había comentado, la velocidad de parpadeo dependerá de la constante de tiempo que se hace entre estos dos elementos, entre el potenciómetro y este capacitor, y aquí entre esta resistencia y este otro capacitor. ¿Sí? Dependiendo de estos valores, el capacitor se cargará y se descargará a una velocidad X, ¿sí? Velocidad a la que esta corriente estará entregándose aquí en la base mientras prende y apaga. Y están en dos configuraciones, digamos, un poco diferentes para poderlo cargar y que mientras uno se esté cargando, el otro está descargando. Y mientras se está descargando, el otro se está cargando. Y entonces por eso el parpadeo es intermitente. Primero una, luego la otra. Pero pues finalmente no me funciona acá. No sé qué le dañé. Pero bueno, listo. Por lo menos es que lo intentamos, ya por lo menos tienen el montaje allí. De pronto, cerrando Random Malham, no sé, de pronto lo podemos hacer. Ahora, tenemos la siguiente, que es el sensor de detector de luz. ¿Sí? Tan fácil como tener una fotoresistencia, LDR, como la quieran llamar, ¿sí? Potenciómetro, dos resistencias, el LEDcito que simplemente me va a indicar si hay bastante luz, si hay poca luz, en fin, y pues nuestra alimentación. Entonces vamos a montar, por favor,
El siguiente elemento, claro que voy a cambiar esta LDR. Por esta. Listo. Ya. Entonces, por favor, hagamos este montajito. Antes de que me haga quedar mal, quiero ver si quiero probarlo. Ah, sí. Ahora sí. Este sí no tuvo problema. Eso sí, le voy a poner un medidor de corriente. Y para este caso pueden observar, bueno, vamos a poner el medidor en microamperios.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Profe, ya terminé. Pero un poquito más de tiempo. Listo. Demos hasta la I-50, pues, ya para terminar. Para terminar.
Listo, muchachos. Entonces, otra aplicación muy sencilla, pero esta vez simplemente va a ser con luz, ¿sí? Y resulta que todo lo que está aquí al lado izquierdo es simplemente, pues este es el divisor de voltaje para poder pues, convertir esa variación de resistencia de la LDR pues, en su respectivo voltaje. Y este de aquí arriba, este potenciómetro, es simplemente para calibrar la sensibilidad del sensor, ¿sí? Pero entonces, a medida que hay más luz, ¿sí? La corriente se va incrementando y por tanto el LED nos indica, por ejemplo, que se va a apagar. Entonces, por ejemplo, este circuitico como está acá, es el que uno puede montar o el que estuvo montado mucho tiempo, sino que ahora ya es digital, en los postes de luz, ¿sí? En los postes de luz. Mientras hay luz, pues simplemente el bombillo no se enciende. Cuando empieza a haber poca luz, tipo 6 de la tarde, hay bombillos que medio encendían, ¿sí? Y cuando ya no había luz, pues el bombillo encendía al 100%. Este circuitico tan básico, ¿sí? Es el que nos podía dar el control totalmente de la luz. Entonces, entre menos luz detecte, bueno, entre menos luz detecte, no. Si hay luz, no deja pasar, y si no hay luz, pues deja pasar y ya. Enciende o apaga el bombillito. Esa era, digamos, la aplicación principal de este dispositivo. Por último, ya queda para que ustedes lo monten, es el sensorcito de presencia, con un LEDcito emisor infrarrojo y un receptor infrarrojo. Y ya. Todos estos 4 montajes me los deben enviar, me los deben presentar, sea en asesoría o sea en el laboratorio. Sí, son cositas muy sencillas, los montajes son supremamente económicos, a excepción de la batería, y espero que todos tengan el motorcito. Sí, y listo, el resto todos los componentes son muy, muy baratos. Sí, se los voy a enviar por lo menos en este momento al WhatsApp. Sí, por lo menos pues en estos dibujitos, pues ya ustedes ya hicieron inclusive los montajes, que ahora es mucho más bonito que lo que están acá pintados. Sí, pero pues ahí ya tenemos para que empiecen ustedes a jugar, me lo pueden presentar hasta la semana de parciales. Ya en adelante, pues ya no, vale. Y muchachos, faltando 5 minuticos para las 6, les deseo una muy buena semana y nos vemos el día jueves si Dios quiere. Profe, yo tengo dos preguntas. Sí, claro, bien pueda, una. Si eso es en asesoría, se presenta un video, ¿verdad? O algo así. No, ahí en vivo con la camarita. Con la camarita me muestra el montaje. Ah, perfecto, listo. Profe, ¿y el carro, el seguidor de línea, tiene que ser en baquel, o sea, el circuito ya impreso, o No, podemos señor. montarlo en protoboard? Por cuestión de economía, en Protobar se los voy a recibir. Listo, profe. Quien lo quiera Perfecto. quemar es totalmente bienvenido. Listo, profe, pues será eso. Listo, Gracias. muchachos. Una Hasta feliz luego, semana. profe, que esté bien. Muy bien. Hasta luego. Luego, Dani. Chao, muchachos. Luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Brian. Luego, chao, que estén bien. Chao, profe. Algunos que no se cuidan.